Varias preguntas me han llegado respecto a Laodicea y Filadelfia. ¿Debería el pueblo de Dios, que ama su palabra, dejar Laodicea y volver a Filadelfia? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Qué le ocurrirá a Laodicea? ¿Será efectivo el mensaje a Laodicea? ¿Laodicea se arrepentirá y seguirá al Señor? ¿O se rebelará al final? Y sobre todo, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada se ha convertido en Babilonia? Justamente hoy, durante nuestra visita a este lugar, alguien me entregó un documento de un ex pastor adventista, quien ahora declara que la Iglesia se ha convertido en Babilonia y el deber del pueblo de Dios es salir de ella. ¿Es eso verdad? ¿Cuál es la relación de Cristo con la Iglesia organizada de hoy en día? ¿Cómo considera el cielo a esta Iglesia? Mi respuesta a la declaración de este ex pastor que dice que la Iglesia se ha convertido en Babilonia es no. La Iglesia no se ha convertido en Babilonia. Nunca ha sido Babilonia. Y creo, según lo que he estudiado en la Palabra de Dios, que la Iglesia nunca se convertirá en Babilonia. Sin embargo, no es suficiente para mí sentarme aquí y deciros lo que pienso, porque lo que yo piense no es importante. Por tanto, me gustaría daros las razones por las que creo que Laodicea se arrepentirá. No podemos volver a Filadelfia. ¿Y por qué creo que la Iglesia organizada no se ha convertido en Babilonia y nunca se convertirá en Babilonia? Y en el proceso quizá podremos encontrar algunas claves como cuál es la verdadera relación de Cristo con la Iglesia organizada de hoy en día. Si encontramos esa clave y descubrimos cuál es la relación de Cristo con esta Iglesia, entonces todo aquel que ama al Señor Jesucristo deberá tener, por supuesto, esa misma relación. Así que primero vayamos a Apocalipsis capítulo 3 y si tenéis vuestras Biblias, abridlas por favor por el mismo pasaje y estudiemos la Biblia juntos. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Notemos que el mensaje no está dirigido a la iglesia de Laodicea, sino al ángel de la iglesia. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, el Señor deja muy claro que los ángeles de las 7 iglesias son distintivamente diferentes de las 7 iglesias. Los ángeles son las 7 estrellas que están en la mano derecha de Cristo. Y esta es una clara alusión al ministerio o liderazgo de la Iglesia. Este mensaje está dirigido, por tanto, al liderazgo de la Iglesia de Laodicea. Podéis leer sobre esto en Obreros Evangélicos, página 13, Hechos de los Apóstoles, página 586 y Testimonios, volumen 1, páginas 41 a la 44, donde se comenta el mensaje a Laodicea y deja muy claro que este mensaje está dirigido a la última iglesia de la historia del mundo, justo antes de la segunda venida de Cristo. El volumen 6, página 77, comenta sobre esto. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 66, leemos que el mensaje de Laodicea está específicamente dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y, por supuesto, a su liderazgo. Continuemos leyendo el versículo 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra amén indica que este es el último mensaje que llega a la Iglesia. Los ángeles de las 7 iglesias representan el liderazgo en 7 periodos de la historia del mundo, desde el tiempo de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Y Cristo se presenta en el mensaje como el testigo fiel y verdadero.
Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora bien, algunas personas leen este pasaje como si fuera una promesa de que Cristo va a rechazar definitivamente a la Odisea. Pero me gustaría llamar vuestra atención al término griego en este pasaje. Literalmente dice melo se emesai. Y si conocéis la palabra emético, la cual significa algo que te hace vomitar, podéis reconocer el verbo o el infinitivo emesai. Melos significa estoy a punto. Literalmente estoy a punto de vomitarte. Es lo que lee el pasaje. Entonces, ¿qué significa estoy a punto de vomitarte de mi boca? Por favor, volvamos a Juan capítulo 4 y versículo 47. Mantened vuestro dedo en Apocalipsis capítulo 3. Juan capítulo 4 y versículo 47. Aquí había un chico que estaba muy enfermo. Y este noble oyó que Jesús salió de Judea para ir a Galilea. Fue a él y le propuso que fuera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Y esta es la misma expresión en griego, melo. El chico estaba a punto de morir, pero el chico no murió. Esta es la idea. Así que volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, donde dice, te vomitaré de mi boca. En griego dice, estoy a punto de vomitarte. No es una promesa que esté haciendo. Así que está pidiendo al ángel de la iglesia de la Odisea que se arrepienta. Y si ellos lo hacen, entonces no nos vomitará de su boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De nuevo aquí el griego es interesante. Dice, plousioz eimi kai peploutika. Si reconoces la palabra plutócrata, la cual derivamos de estas palabras griegas, significa una persona muy rica, lo que es literalmente. Nos dicen lo rico que yo soy y me he enriquecido. Esta es una predicción inspirada de nuestro alarde actual. Somos ricos, nos hemos enriquecido con una comprensión de la justicia por la fe como resultado de una aceptación asumida y supuesta del mensaje tanto en Minneapolis como después. Creo que la mayoría de nuestros ministros, la mayoría de nuestros líderes y la mayoría de nuestro pueblo tienen la idea de que no hay ningún problema con nuestra comprensión de la justicia por la fe. Aceptamos el mensaje, lo tenemos, somos ricos y nos hemos enriquecido. Incluso el Señor nos dice que no lo sabemos. Sin embargo, de todas las 7 iglesias, todos los 7 ángeles de las 7 iglesias dice, tú eres increíblemente desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los hechos de la historia así lo demuestran, y Ellen White lo indica también muy claramente. Pero el mensaje de justicia por la fe dado a esas personas en 1888 no fue aceptado. No estoy diciendo que la Iglesia rechazó el mensaje. He escuchado decir eso a alguien en Australia, pero yo no estoy diciendo eso. Eso no es cierto. Nunca lo he dicho y no creo que puedas encontrar en mis escritos ni una declaración que diga que la Iglesia rechazó este preciosísimo mensaje. No. Cada vez que los miembros laicos tuvieron una oportunidad de escuchar el mensaje, respondieron con alegría. Ellos aceptaron alegremente el mensaje. La verdad es que el liderazgo rechazó el mensaje y por lo tanto nunca tuvo la oportunidad de llegar a la gente sin distorsión, sin oposición y por tanto el pueblo nunca tuvo la oportunidad ni siquiera de rechazarlo. No lo habrían rechazado. Leemos en Salmos 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Los miembros laicos responderán una vez que el mensaje les llegue sin distorsión y sin oposición. El Señor dice, te aconsejo, versículo 18,
que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Vemos que no nos gusta tener un mensaje que nos rechace. Nos gusta tener un mensaje que nos haga sentir bien. Pero el Señor Jesús es el testigo fiel y verdadero. Él nos ama verdaderamente con ágape. Por lo tanto, Él nos reprende y castiga. Y dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora bien, por favor, ten en cuenta muy cuidadosamente que la Odisea no es una palabra sucia. No hay nada malo con la Odisea per se. La palabra significa literalmente el juicio del pueblo, o quizá pueblo justo o pueblo justificado. No hay nada malo con el nombre. El problema es la tibieza de la Odisea. Si la tibieza puede ser sanada con el arrepentimiento, entonces la Odisea vencerá, porque leemos en el versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta. La relación del Señor con este ángel de la iglesia de la Odisea es de alguien estando a la puerta llamando continuamente. Es el tiempo verbal presente del verbo griego que significa continuar llamando. No hay nada en ninguna parte en el libro de Apocalipsis que indique que el Señor deje de estar a la puerta y que pare de llamar. No hay tal profecía. Él se queda justo allí y persevera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendrán un íntimo y dulce compañerismo juntos, dice él. Y después el versículo 21, refiriéndose no solo a los individuos de la Odisea, se puede aplicar individualmente. Sin embargo, el texto se dirige al ángel de la iglesia de la Odisea, al cuerpo de liderazgo de la iglesia. Está dirigido de forma corporativa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora bien, voy a dar ahora las razones por las que creo que este mensaje a la Odisea tendrá éxito. Por favor, escuchad atentamente. Número 1. Tenemos testimonios inspirados diciendo que este mensaje está dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en particular a su liderazgo. No hay una octava iglesia que continúe, esta es la última. Número 2. Cristo no puede alejarse, derrotado, decepcionado, humillado. Ese no puede ser el final de la historia humana. Ese es el asunto. Si Cristo será o no honrado y vindicado en el arrepentimiento de la Odisea. Pero aun cuando el asunto es serio y la crisis es seria, de acuerdo con las Escrituras, Cristo no puede ser derrotado al final. Leemos acerca de su venida en Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Versículo 11, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede salir de esta batalla, de este conflicto vencido. Bien, dejadme mencionar también, en conexión con esto, que el mensaje de la Odisea contiene una cita tomada directamente del griego del Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 5 y versículo 2. Recordarán ese capítulo del Cantar de los Cantares en el que Salomón describe a la joven que iba a ser la novia. Se fue a la cama. Vamos a verlo. Abramos la Biblia en Cantares,
capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, beben en abundancia, oh amados. Versículo 2. Ahora habla ella. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía. Y por cierto, la palabra hermana en hebreo es otra palabra para novia o esposa. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y ella dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Probablemente tendrían, como en África, suelos de estiércol de vaca. Te lavas los pies antes de meterte en la cama. No quieres tener eso en la cama, por supuesto. Versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla, intentando abrir la puerta desde fuera, pero no la podía alcanzar. Se frustró. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y entonces, ya tarde, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Muchos adventistas del séptimo día reflexivos ven en este pasaje una delineación verdaderamente inspirada sobre el significado real de la sesión de la Conferencia General de 1888. Cristo llegó a este pueblo en la calidad de novio, apelando por una entrega final para que las bodas del Cordero tuvieran lugar. Pero es triste decirlo, su esposa no se preparó. Ahora bien, lo interesante es que si esta cita en el mensaje de la Odisea no es tomada del hebreo, de Cantares, capítulo 5, versículo 2, sino del griego, de la traducción de la Septuaginta, palabra por palabra, una cita directa. Yo estoy a la puerta y llamo, y llamo. Esta es una cita del Cantar de los Cantares. Y por tanto, el mensaje a la Odisea está claramente unida con el Cantar de los Cantares. Cristo, el novio; la Iglesia, la novia. Volvamos a Apocalipsis capítulo 19 y veamos el resultado. El desarrollo de esta crisis. ¿Qué pasará finalmente? Si el novio nunca es vindicado, si la novia continúa aplazándolo, nunca lo deja entrar, nunca se casan, entonces Cristo será derrotado. Pero leamos lo que dice aquí. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y así la victoria completa está asegurada con la promesa de la palabra de Dios. Puede tener la certeza de que a Satanás nada le complacería tanto como la derrota final de Cristo, de su llamado de amor a su futura esposa. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Allí tenemos la historia de la Iglesia en todas las épocas, desde el tiempo de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 12 es paralelo a Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias. Leemos aquí sobre cómo Satanás acusa al pueblo de Dios día y noche. Versículo 11. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y después la historia continúa. Llegamos al versículo 17, donde el dragón, el diablo, se aira, está furioso con la mujer, la Iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Es inconcebible que Satanás, el dragón, vaya a vencer la batalla, porque a lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios lo vence por la sangre del Cordero. Y así el remanente también debe vencerlo. Tuve un maestro en la universidad, un profesor de Biblia que vino de Australia, y debo decir que aprendí más de este profesor de Biblia australiano que de cualquier otro profesor de Biblia en mi vida. Su nombre era Lindsay A. Chemist, y a menudo nos decía a los jóvenes en clase que la batalla del dragón contra la mujer se manifiesta en dos direcciones. Desde el exterior, lucha contra la mujer en cuanto a los mandamientos de Dios, y desde el interior, lucha contra la mujer en lo que respecta al testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de profecía. Y esto ha sido verdaderamente así a lo largo de la historia. Apocalipsis describe a una Laodicea que se arrepentirá y vencerá finalmente. Número 3. Ninguna rama ha crecido jamás. Ninguna rama puede crecer jamás. He hablado con personas aquí en Australia, me iré en unos días, pero han venido personas a hablar conmigo y conocí a un caballero que estaba tan desconcertado y tan perplejo por la mundanalidad y la apostasía que pensaba que había en la iglesia organizada, que se fue, dijo él, a la iglesia reformada aquí en Australia. Y él pronto vio que ellos no tenían la respuesta y volvió a la iglesia organizada de nuevo. Ninguna rama tiene la respuesta. Si seguimos a alguna de las ramas, saldrán hacia todas direcciones. No están unidas. No hay manera de unir al pueblo de Dios. Número 4. Ninguna rama puede tener éxito en esta obra de advertir al mundo, de proclamar al mundo el Evangelio eterno puro de Cristo. He sido misionero durante 24 años en el este de África. Hay millones de personas en África que todavía tienen que escuchar el mensaje. Y yo sé por mi experiencia como misionero que en ese campo de ultramar ninguna rama puede hacer la obra que la iglesia organizada puede hacer. Y como misionero, habiendo pasado esos años en África, sé muy bien que es el plan de Dios que esta iglesia remanente organizada se arrepienta y esté bien con Dios. Solo así podrán hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Número 5. Hay personas que siguen diciéndome que están desanimados, perplejos por estas condiciones. Dicen, bien, en la historia nunca hemos leído que el pueblo de Dios alguna vez haya vencido. Por ejemplo, en los días de Daniel o Jeremías, Judá nunca se arrepintió. Tuvieron que ir cautivos a Babilonia. Y nunca el pueblo de Dios se adhirió realmente al plan de Dios. Y yo contesto a esta objeción de la siguiente manera. Desde 1844, desde que finalizó la profecía de los 2300 años, desde el comienzo del día antitípico de la expiación, la purificación del santuario, algo nuevo tiene que ocurrir, que nunca antes ha ocurrido en la historia. El pueblo de Dios se va a arrepentir. Tiene que ser así. De otra manera, el santuario celestial jamás será purificado. Por favor, recuerden que en el día de la expiación, en el antiguo Israel, no era momento de que los pecados de los israelitas individuales fueran borrados, o que se hiciera una expiación individual por ellos. Eso formaba parte, sí, pero ese no era el principal propósito del día de la expiación. El principal propósito del día de la expiación típico en la antigüedad era que la nación de Israel, de forma corporativa, el pueblo corporativo de Israel, se reconcilie en la expiación final
ese año, y sus pecados como cuerpo, de forma corporativa, sean borrados. La expiación fue hecha para Israel como cuerpo, de forma corporativa. Y así, en estos últimos días, el sumo sacerdote está expiando al cuerpo, de forma corporativa, al Israel moderno, la iglesia remanente. Como individuos, tenemos una parte en esto, sí, es cierto. Debemos cooperar individualmente con nuestro sumo sacerdote celestial, pero en un sentido corporativo, como cuerpo, debemos cooperar con él. De otro modo, él nunca será vindicado, ni el santuario será purificado en estos últimos días. Número 6. La organización de la iglesia per se no es el problema. No hay nada malo con la organización per se. El problema está en los corazones no santificados e inconversos. Y cuando el Espíritu de gracia y súplica tome parte entonces la obra de Dios, podrá ser finalizada por su iglesia organizada. Vayamos a Zacarías. Aquí encontramos una profecía que es muy significativa y creo que rara vez es considerada hoy en día. Que el Señor nos bendiga con estas palabras inspiradas y que tengan significado para nosotros. Zacarías capítulo 12. Bien, el marco aquí es realmente el fuerte clamor. Versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Maravillosa profecía de la gloriosa finalización de la obra de Dios. Cuando el fuerte clamor sea dado y el mundo sea iluminado con la gloria del mensaje de aquel cuarto ángel. Ahora el versículo 10. Bien, el versículo 9 habla sobre la persecución que vendrá. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora bien, ¿quién es la casa de David? La casa de David era obviamente el liderazgo del antiguo Israel. Y los habitantes de Jerusalén son obviamente los laicos, el pueblo, la forma corporativa de la nación de Jerusalén. Y la promesa es, que por supuesto se aplica al pueblo de Dios en los últimos días, que el Señor enviará a su iglesia organizada y a su liderazgo un nuevo espíritu, el espíritu de gracia, de súplica, de humildad, de contrición. Y el pueblo de Dios y el liderazgo del pueblo de Dios finalmente reconocerá la verdad de la dimensión de su culpa ante el cielo. Esto es, la crucifixión de Cristo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora bien, algunos pueden decir que esto debe aplicarse a los judíos. Ellos crucificaron a Cristo, no nosotros. Ellos vivieron hace 2000 años en aquel momento. Aquellos que realmente crucificaron a Cristo nunca se arrepintieron de sus hechos. Por ejemplo, Caifás, el sumo sacerdote, nunca se arrepintió. El Sanedrín nunca se arrepintió. Por supuesto, José de Arimatea, Nicodemo, ellos se arrepintieron, sí, como individuos, pero no la casa de David, no los habitantes de Jerusalén, de ninguna manera. El antiguo Israel sufrió el más amargo final. Apedrearon a Esteban y así llenaron su copa llena de impenitencia hasta el más amargo final. Fue rechazado como pueblo de Dios. Esta es una profecía que se aplica al Israel moderno de hoy. Capítulo 13, versículo 1, continuando el mismo pasaje, van juntos. En aquel tiempo, cuando miren a quien traspasaron y se arrepientan, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Aquí está la purificación del santuario celestial ante nuestros ojos. Y por favor hagan un cuidadoso estudio de la palabra inmundicia. No es sinónimo de pecado. Se usan dos palabras. Hay un manantial abierto para el pecado y la inmundicia. Esto incluye el completo borramiento del pecado que ha sido desde hace tanto tiempo prometido y que debe tener lugar en los últimos días. Ahora bien, cada uno de nosotros, en la Iglesia, tenemos una tarea, y es la de cooperar con Cristo. El Señor podría hacer mucho más si hubiese alguien dispuesto a cooperar con Él. Puedo darles buenas noticias desde Estados Unidos. Cada vez más y más miembros laicos en Estados Unidos se están levantando para afirmar su libertad en Cristo y para demandar una reforma y un reavivamiento en la administración de la Iglesia organizada. Cada vez más. Y Dios está bendiciendo sus esfuerzos. No están creando ramificaciones. No están intentando abandonar la Iglesia. Están trabajando por una reforma, por un reavivamiento, para enderezar todo lo torcido que hay en la Iglesia. Y el triste desarrollo en los últimos años únicamente ha puesto de relieve la necesidad en las mentes de estos miembros laicos para dejar de ver la televisión y dejar de descuidar el estudio de la Biblia, ocuparse en estudiar la Biblia y llevar la causa de Cristo en sus corazones, y hacer algo para ayudar a ocasionar el cumplimiento de estas profecías inspiradas. Dios obrará si tiene agentes humanos que deseen cooperar con Él en el Espíritu de Cristo. Y la última de todas mis razones por las que creo que la Iglesia organizada se arrepentirá y el liderazgo se alineará con el programa de Dios es por las lecciones de la historia. Por un lado, Ellen White, tomemos su ejemplo. Ella nunca abandonó la Iglesia organizada. Ella nunca dejó de trabajar por la reforma y el reavivamiento en la Iglesia. Puedes decir, bien, las cosas no iban tan mal en los días de Ellen White, no como hoy en día. Le ruego que me perdone otra vez. Vea nuevamente la evidencia. Las cosas iban bastante mal en sus días. Lea los testimonios. Lea sus advertencias, sus reprensiones, sus recriminaciones a los hombres en puestos de responsabilidad. Se le pondrán los pelos de punta al leer algunos de esos testimonios a los hermanos, escritos justo aquí, en Avondale, aquí mismo. Y aún así, nunca dejó la Iglesia, nunca perdió la esperanza. Ella continuó rogando a los hermanos, trabajando con los hermanos y cooperando con ellos ante Dios por una reforma y un reavivamiento. Y después considere las lecciones de la historia, del tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo de Elías, por ejemplo. La apostasía de Israel era terrible. Tenían a Jezabel dirigiendo la nación al horrible desastre de la adoración a Baal. ¿Lo sabía? En Testimonios para los Ministros, páginas 467 y 468, Ellen White dice que nuestro problema hoy es consecuencia directa de haber rechazado el mensaje en Minneapolis en 1888. Adoración a Baal, dijo ella, la religión del Israel apóstata. Vea que la moderna adoración a Baal es la adoración al yo, disfrazada, falsificada, como la adoración a Cristo. El mensaje equivocado de las iglesias guardadoras del domingo populares, su visión de la justicia por la fe, por la verdad pura que el Señor nos dio en el mensaje de 1888. Esto es precisamente a lo que se refería Ellen White en esta profecía como la adoración a Baal moderna. Y aún así, el profeta Elías nunca abandonó Israel en la época de su profunda apostasía y hambre. Él ministró al pueblo y al rey. Se levantó y dio su testimonio en favor de la verdad. Fijémonos en el tiempo de Jeremías, por ejemplo. Muchos años después, cuando el reino de Judá se convirtió en apóstata,
como Israel lo hizo en los días de Elías. Cojamos a Jeremías como ejemplo. Él nunca dejó Israel, más bien Judá. Él se mantuvo fiel al rey, los nobles, el gobierno del antiguo Judá. Llevó su testimonio para el arrepentimiento, reavivamiento y reforma en el reino de Judá. Y entonces, en lo más alto de su apostasía, cuando la oscuridad era máxima, vemos a Jeremías que va y compra un terreno en Anatot para demostrar su confianza en el futuro de Israel. Pero finalmente, el programa de Dios se cumpliría. Y ahora, por último, ¿debería el pueblo de Dios de hoy en día abandonar la Odisea y volver a Filadelfia? Déjenme intentar contestar a esta pregunta tan sincera que muchos se están haciendo. Leen en Apocalipsis capítulo 2, más bien capítulo 3, de lo maravilloso que era el ángel de la iglesia de Filadelfia, al que no se le hace ninguna reprensión. Y muchas personas asumen, he escuchado esto durante 40 años, casi 50 años. He oído a personas sinceras y piadosas diciendo, tenemos que volver a Filadelfia. Esto no es nada nuevo. He escuchado esto casi desde que fui bautizado hace 55 años. Lo he considerado durante la mayoría de estos 55 años y no veo cómo puede ser posible para nosotros volver a Filadelfia. Es como si nosotros, viviendo en 1984, quitásemos el calendario de la pared y pusiésemos en su lugar un calendario de 1831 o 1832 y apagar la luz eléctrica y volver a usar velas otra vez y deshacernos de la fontanería de nuestras casas y salir fuera a la letrina o tirar a la basura nuestros coches con motor y volver a usar caballos y carros. No podemos hacerlo. No podemos volver atrás de esa manera. Las 7 iglesias aquí representan la historia del pueblo de Dios en 7 periodos de la historia mundial. Y la Odisea es la última. No se puede romper el modelo divinamente inspirado. Es más, sería un trágico error volver a la experiencia que Filadelfia simboliza y rechazar la experiencia que Cristo ofrece a la Odisea. Les diré por qué. Porque la palabra Filadelfia, en griego, significa amor fraternal, sí, pero es philos y no ágape. Philos es un nivel mucho más bajo de amor que ágape. Aunque a la iglesia de Filadelfia no se le hace ninguna reprensión, ellos no tienen la experiencia de unión con Cristo que es absolutamente necesaria para el cuerpo de la iglesia que se convertirá en la esposa de Cristo. No podemos volver a la experiencia de los pioneros, de Guillermo Miller, o de los primeros adventistas de 1844 y de después, hasta 1856, cuando la Odisea fue declarada apropiada para nosotros en los últimos días. ¿Qué se le ofrece a la Odisea? En el versículo 20 de Apocalipsis 3, es una experiencia de intimidad con Cristo que nunca ha sido experimentada por ningún cuerpo organizado de creyentes en toda la historia. Este es el matrimonio, la intimidad del matrimonio, el cual es ofrecido al ángel de la iglesia de la Odisea. No podemos discutir este destino. Podemos rechazarlo y llegar a ser completos apóstatas, o podemos decir, amén, Señor, lo aceptamos y nos humillamos. Me han entregado algunas preguntas solicitando que las conteste. No pretendo ser lo bastante sabio como para responder a todas las preguntas que las personas puedan hacer, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda. La primera no es, de hecho, una pregunta, sino más bien una contribución a mi presentación. Si la Odisea tuviera que volver a Filadelfia como condición,
Esto supondría un problema en lo que respecta a la puerta abierta y cerrada que se menciona en el mensaje a Filadelfia. Eso es Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Por favor, coméntelo. Bien, creo que es una buena sugerencia y es algo que no había pensado, pero creo que es una razón más por la que es imposible para la Iglesia de los últimos días atrasar el reloj, porque los detalles de la puerta abierta y cerrada en los versículos 7 y 8 son una clara referencia a 1844 en el cambio del ministerio en el santuario celestial, del lugar santo al lugar santísimo, lo que es de hecho una razón más por la que el mensaje a la Odisea es único para la Odisea y debe aplicarse a la última iglesia. Otra pregunta. ¿Sugiere usted que la iglesia organizada se arrepentirá realmente y cooperará con Cristo, incluidas nuestras instituciones que se han hecho tan mundanas? Bien, no creo que yo sea capaz de responder a esta pregunta con mi propia autoridad, porque realmente no soy nadie por mí mismo. Pero déjenme leer una cita de los escritos de Ellen White que creo que se tiene que considerar hoy en día. Se encuentra en el Ministerio Médico, páginas 184 y 185. La palabra del Señor a los que están vinculados con sus instituciones es: purificaos, los que lleváis los utensilios de Jehová, que en todas vuestras instituciones el egoísmo dé lugar al amor y a la labor generosa. Entonces el dorado aceite descenderá de las 2 ramas de olivo a los 2 tubos de oro, que se vaciarán en los vasos preparados para recibirlo. Entonces la vida de los obreros de Cristo será con seguridad una exposición de las verdades sagradas de su palabra. Ahora bien, usted puede decir, bien, quizá, tal vez no haya una promesa definida. Leeré un poco más el siguiente párrafo. El temor a Dios, el sentido de su bondad y su santidad circulará por cada institución. Una atmósfera de amor y paz permeará cada departamento. Toda palabra que se diga, toda labor que se realice, tendrá una influencia que corresponda a la influencia del cielo. Cristo habitará en la humanidad y la humanidad vivirá en Cristo. Por favor, recuerde que el mensaje de 1888 se preocupaba de la unión con Cristo. En toda la obra aparecerá no el carácter del hombre finito, sino el carácter del Dios infinito. Esto es una promesa. La influencia divina impartida por los santos ángeles impresionará la mente de quienes se pongan en contacto con los trabajadores, y desde estos obreros se esparcirá una influencia fragante hacia todos los que escojan inhalarla. La hermosa textura del carácter, lograda mediante el poder divino, recibirá luz y gloria desde el cielo y se destacará ante el mundo como un testimonio que señala al trono del Dios vivo. Siguiente párrafo. Entonces, la obra avanzará con solidez y fortaleza duplicadas. Se impartirá una nueva eficiencia a los obreros de toda rama de la obra. Los hombres sabrán de la reconciliación con Dios que el Mesías ha hecho posible por medio de su sacrificio, por causa de la iniquidad, y se dará el último mensaje de amonestación y salvación con fuerte poder. La tierra será iluminada con la gloria de Dios, y nuestra tarea será dar testimonio de la pronta venida en poder y gloria de nuestro Señor y Salvador. El Ministerio Médico, 184-185. La fecha es 1902. Pues bien, esta promesa, esta profecía está vinculada directamente con Apocalipsis 18 del 1 al 4. Tan seguro como que Apocalipsis 18 del 1 al 4 se cumplirá finalmente, tan seguro como que esta promesa de reforma y reavivamiento en cada institución, en cada departamento, esto se cumplirá.
No me pidan explicarlo más. Lo único que puedo hacer es creer que, en efecto, está inspirado por el espíritu de profecía. Otra pregunta. En Filadelfia se dice que hay los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Son estos comparables a los laodicenses? No, no lo creo. No veo nada en el mensaje a la Odisea que diga que el ángel tibio de la iglesia de la Odisea esté mintiendo o que sea un hipócrita. El mensaje no dice, eres un hipócrita, sino que dice, no eres conocedor de tu verdadera condición. Y ese es el auténtico problema. Y esto nos lleva a otra pregunta que está relacionada. A.T. Jones, en el boletín de la Conferencia General de 1893, sugiere que el problema de la Odisea es que no conoce su condición. Por tanto, la Odisea debe aceptar lo que la palabra de Dios dice. Eres desventurado, ciego, etc. Aunque no lo veas, debes aceptarlo. En otras palabras, la Odisea debería decir, sé que no soy conocedora. Y esta es la sugerencia de A.T. Jones. Y recuerdo haberlo leído en el boletín de la Conferencia General de 1893. Ahora bien, es posible que el paso de los años nos haya dado un poco más de comprensión madura de a lo que el Señor se está refiriendo aquí cuando dice no sabes. Mi último libro, publicado en Estados Unidos, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, trata de forma considerablemente detallada este pasaje. No sabes. A la luz de la psiquiatría moderna, entendemos que hay una función inconsciente de la mente humana. No somos conscientes de las motivaciones ocultas de nuestro corazón. Podemos creer que nos motiva una preocupación por la justicia, cuando en realidad estamos motivados por una justicia propia, por un espíritu que busca las faltas en los demás. A menudo nuestras verdaderas motivaciones están veladas para nosotros, y ese es el problema de la Odisea, no la hipocresía, no la mentira, no la falsedad, sino la patética condición de no saber cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Otra pregunta. Hace poco, un orador en Australia sugirió que él podría ser capaz de aplicar de nuevo no solo los 7 sellos de Apocalipsis 7. No, los 7 sellos están en el capítulo 6. Y las 7 trompetas de Apocalipsis, capítulos 8 y 9. Sino también las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Él cree que puede volver a explicar estas cosas en una aplicación presente o futura. ¿Esto puede ser factible? Por favor, coméntelo. Bien, durante muchos años he escuchado a diferentes oradores. He leído a varios escritores que han intentado inventar una nueva aplicación a estas profecías. Y parece que siempre hay un grupo de personas en la iglesia que están esperando algo nuevo que alguien pueda inventar, un enfoque innovador para interpretar las profecías. Debo confesar que estas cosas me preocupan. Eso no me hace feliz, porque, por un lado, de ninguna manera estas nuevas interpretaciones traen unidad a la Iglesia, sino que dividen, dispersan y fragmentan al pueblo de Dios. Ninguna interpretación de ese tipo es capaz de conseguir la confianza de lectores y estudiantes reflexivos, inteligentes y eruditos. Un pequeño grupo harán una interpretación en un sentido y dirán que tienen nueva luz, pero el cuerpo general de la Iglesia no verá luz en esas nuevas interpretaciones. Y de nuevo, déjenme decirles
que no creo. He tenido el privilegio de ver que cualquier interpretación de este tipo no tiene sentido. Vean, yo llegué a ser adventista después de haber encontrado la verdad del sábado en la iglesia presbiteriana y acepté ese mensaje porque tenía sentido para mí. Era lógico, razonable, sustentado por un claro y definido "así dice el Señor". Y no he visto que ninguna de esas nuevas interpretaciones se sostenga. Yo exijo un "así dice el Señor". No voy a desbaratar las verdades que han hecho a este pueblo lo que es, que me han traído a esta hermandad, sin tener una evidencia muy clara que muestre que eso tiene sentido, que sea razonable, que sea lógico, irrefutable, infalible. Quiero eso primero. Con respecto a la interpretación de las profecías, de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 iglesias, creo que lo que los pioneros entendieron es absolutamente irrefutable, infalible, sólido y sustentado por la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿A qué trono se refiere Apocalipsis 3:21? Cuando el Señor promete que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. La pregunta es, ¿a qué trono se refiere aquí? Bien, es el trono de Cristo, obviamente. Y a mí me parece que para entender esto, es que es una promesa para la Odisea. Si te arrepientes y vences ese amor al yo, lo que ha obstaculizado tanto la obra de Dios, si tú cooperas conmigo como sumo sacerdote celestial, seré feliz de tenerte cooperando conmigo al ejercer una responsabilidad ejecutiva para concluir el gran conflicto entre Cristo y Satanás. No sé qué más puede significar. Pienso que el Señor invita a la Odisea seriamente para que vaya y se siente con Él en su trono. No como si te sentaras en la capilla de Westminster y te hicieran una foto donde hacen la coronación. Te sentaras en el trono un momento, te hicieran una foto para luego levantarte e irte. No, no es un mero gesto vacío como ese. El Señor habla muy en serio. Nos está invitando a compartir con Él la carga de su corazón y administrar la palabra para que acabe el reino de pecado y muerte. Creo que es eso. Este es un pensamiento bastante serio, muy serio. Si estoy en lo correcto al entender esto, la invitación aquí podría ser la invitación del novio a la novia para casarse con él. Entonces, esto es muy serio, porque la novia comparte responsabilidades con su esposo. La novia no es la niña de las flores, que solo se preocupa de la tarta y el helado de la boda. Lo que le importa a la novia es el novio. Ella comparte sus pensamientos, sus cargas, sus aspiraciones, sus pruebas, sus crisis. Ella es uno con él, unidos con Cristo. El propósito del mensaje a la Odisea es preparar a nuestro pueblo para compartir el trono con Cristo. Última pregunta. Entonces, ¿usted cree que la falta de la Odisea es la incapacidad de ver que el arrepentimiento vendrá seguramente, así como Jonás falló al no ver que el arrepentimiento de los ninivitas vendría y se ofendió cuando llegó? Bien, creo que esto es probablemente verdad. El problema de muchas personas fervorosas y sinceras en la Iglesia es que no pueden creer verdaderamente que el arrepentimiento vendrá. No pueden creer realmente que el llamado de Cristo será escuchado y que Cristo será honrado y vindicado en una iglesia de forma corporativa y denominacional.
Y por eso, a lo largo de los años, algunos salen corriendo de las iglesias y se unen a grupos ramificados. Algunas personas se unieron a movimientos que no llegaron a nada, sino a la ruina, de hecho. Y me gustaría dejar este pensamiento antes de irme de Australia. Por favor, crean que Cristo ganará la batalla. Tienes que creer las buenas nuevas. No puedes ser un cristiano adventista del séptimo día a no ser que creas las buenas nuevas. Y creo que la mejor buena nueva es que el mensaje a la Odisea será eficaz.